Hola, eh, espero que estén pasando un excelente día o noche o tarde en sus labores, ya sea estudiantiles o profesionales, ya verdad. Bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre cómo hacer una historia clínica. Para empezar, debemos definir qué es una historia clínica y la historia clínica se suele confundir con la anamnesis, pero son cosas diferentes, ¿verdad? Por un lado, la historia clínica es la recopilación de los datos obtenidos del propio paciente o de otras fuentes. Pueden ser un familiar o una persona que lo vio en la calle y vio que necesitaba ayuda y lo llevó al hospital. Con respecto al estado físico del paciente, ¿verdad? Y de sus propias funciones, ya sea psíquicas, sociales y también sexuales. Entonces, la historia clínica es una base de información sobre la cual se planifica el tratamiento, el diagnóstico, para empezar, también las medidas adicionales y la evolución del paciente. Y una muy buena historia clínica va a proporcionar el 85% del diagnóstico. Si nosotros somos capaces de hacer una buena historia clínica, podemos realizar un diagnóstico solo con la historia clínica del paciente. También se ven varias exploraciones que se ven al paciente, también la lleva la historia clínica y abarca desde la anamnesis, que la anamnesis es un interrogatorio sencillo y claro para el paciente desde que inicia la asistencia, ¿verdad? Y también va a incluir los informes de las exploraciones complementarias realizadas por el profesional de salud, ya sea exámenes o el examen físico, ¿verdad? Y los exámenes de laboratorio. Entonces, en pocas palabras, la historia clínica se compone de la anamnesis, que dijimos que era el interrogatorio claro y sencillo para el paciente, la exploración física, los exámenes de laboratorio y gabinete, la impresión diagnóstica, el tratamiento, los diagnósticos diferenciales, el resumen clínico y que el resumen clínico es muy importante, ¿verdad? Y también les mencionaba que se componía de la anamnesis. Y la anamnesis es como la recolección de datos que son relativos al paciente y que van a comprender los antecedentes familiares y personales, las experiencias y las cosas que tengan que ver con la situación de salud del paciente desde que comenzó la enfermedad, ¿verdad? Porque la anamnesis constituye la base fundamental e insustituible que se realiza a través de un interrogatorio. Como les dije, tiene que ser claro y sencillo para el paciente. No vamos a hacer una anamnesis o unas preguntas con un lenguaje médico, ¿verdad? Y que el paciente no nos vaya a comprender. Y lo que buscamos es recopilar datos subjetivos que son relativos al paciente y también obtener información relevante a sus antecedentes, ya sean personales, familiares, ambientales y también los signos y síntomas. Eh, entonces, para no hacer tan largo este video, la historia clínica comprende de varias partes, los cuales son los datos de identificación del paciente, que va a ir pueden ver acá este formato, el nombre, el sexo, la edad, el lugar y fecha de nacimiento, el estado civil, la ocupación, la escolaridad, el domicilio, la raza, la nacionalidad, la religión, también va a tener el hospital donde está, la camilla, el número de expediente, la fecha de ingreso y hora, la fecha de historia y hora, el responsable del paciente y qué parentesco es, si es la hija del paciente, la fuente de información, quién nos brindó los datos de este paciente y quién nos dijo por qué va ahí y si es confiable esa fuente de información. También tiene el consulta por es no tiene que incluye uno o dos síntomas, es la razón por la que el paciente decidió ir ese día al hospital. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué lo hizo levantarse a las 3 de la mañana e ir al hospital?
O sea, es la queja principal, el síntoma principal. Por ejemplo, cuando le preguntamos al paciente, ¿y por qué viene? ¿Cuál es el motivo de su consulta? Y el paciente nos dice, es que me duele la cabeza. Entonces él consulta por dolor de cabeza. O es que tenía diarrea y vómito. Por diarrea y vómito. Casi siempre son las palabras que el paciente nos dice. Casi siempre, ¿verdad? Pero bueno, la presente enfermedad es ya la enfermedad detallada y cronológica que padece el paciente. Ya no va a ser solo el síntoma principal, no va a ser el consulta por. Les decía que la presente enfermedad es como una elaboración más completa del motivo de la consulta y se le van a añadir otros síntomas, empezando desde la última vez que el paciente se sintió bien. O sea, va a ser una historia o una descripción que va a ser clara, ordenada, lógica, cronológica, coherente y descriptiva. Vamos a empezar desde lo primero que sucedió hasta lo más nuevo, ¿verdad? Entonces, tiene que haber el detalle del inicio, de la duración y de la intensidad de los síntomas principales y también secundarios que describe el paciente. Entonces, para obtener toda esta información, la mejor estrategia es dejar hablar al paciente libremente primero y luego hacer una serie de preguntas que ya dirigidas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué más me puede decir? ¿Notó alguna otra cosa? ¿Cómo describe el dolor? Porque tenemos que, en la presente enfermedad tenemos que decir cómo es el dolor, si es intenso, si es leve, intenso, severo, moderado, si se irradia hacia un lugar. También si con qué empeora y con qué se mejora. Tenemos que poner también si el paciente se automedicó y si mejoró y qué tomó y cuándo. También bueno, acá vemos viendo el recuadro, tenemos que es paciente conocido. Bueno, podemos poner paciente conocido si ya ha ido a ese hospital o a ese centro de salud, ¿verdad? Si no, pues no. Pero ponemos paciente conocido en este centro hospitalario, por ejemplo. Paciente conocido en este centro hospitalario por hipertensión arterial desde hace 5 años. La sintomatología, vamos a poner las características, la localización, la duración, la intensidad, la frecuencia, a qué se asocia, lo que les decía, qué factores lo agravan y qué factores lo disminuyen. Por ejemplo, un mareo. Fíjese que, doctor, que a mí me empeora el mareo cuando me levanto, cuando como X cosa. Y se me disminuye si estoy acostada. También los síntomas acompañantes, los tratamientos previos, el nombre, el tiempo y la dosis, ¿verdad? También si ha ido a algún otro doctor. Y en cuanto a los síntomas, está la cefalea, el dolor, si hay fiebre, si hay masas. Bueno, eso lo vamos a ver en la exploración física, ¿verdad? Vamos a tener que describir la localización, el tamaño y la forma, si es palpable o no, la distribución, si es móvil o fijo. También si hay disnea, tos y bueno, acá pueden ver. Luego, otra parte son los antecedentes personales que va a incluir los hábitos. Por ejemplo, cuántas horas duerme, la higiene como es, la alimentación, si son correctas, si es balanceada. Correctos se refiere a los horarios, si los come en los tiempos. El agua que toma, si es cafeísta, si toma alcohol, si fuma. Y los medicamentos comunes que toma. Las cámaras son las frecuencias a las que va al baño, ¿verdad? Si hace ejercicios, vamos a poner unas características sexuales también, si la frecuencia que uno hace, el peso, el número de compañeros sexuales. También
la parte de ecológico-social vamos a poner la ocupación, o sea, en qué trabaja, el tipo de trabajo que tiene, si es sentado, si la cantidad de horas que trabaja, si es fatigante, si el ambiente es adecuado, las relaciones que tiene en el trabajo, si hay exposiciones en enfermedades ocupacionales y el tipo de empleo de los padres y la mamá también, ¿verdad? En cuanto al medio ambiente, vamos a poner las condiciones del hogar, si es urbana, el tipo de vivienda, si es el techo de qué es, de lámina, las paredes de qué son, si son de lodo, si son de block o de ladrillo, el piso, si tiene animales, también vamos a describir cuáles son. En previa salud y enfermedad, vamos a poner los exámenes médicos que se ha hecho antes. También el tiempo de estancia hospitalaria, las enfermedades que ha padecido, si son crónicas o no. Las inmunizaciones, si tiene el cuadro de vacunas completas. También los fenómenos alérgicos, las operaciones y traumatismos que ha tenido o las cirugías. Y en la historia familiar vamos a poner si está casado o no, si tiene problemas económicos o emocionales, la edad del cónyuge, el estado de salud del cónyuge y de los hijos también, ¿verdad? Así como el sexo y la edad de los hijos. Si no antecedentes no patológicos graves, vamos a poner si es epiléptico, si tiene diabetes, si tiene enfermedades psiquiátricas, perdón, el papá, si está vivo, respecto a la familia, ¿verdad? La mamá también. En la historia ginecológica vamos a poner a qué edad le vino la primera regla, a qué edad tuvo la última regla, las citologías también que se ha hecho, si ha tenido complicaciones, si ha tenido leucorreas, si ha tenido dolores. En la historia obstétrica vamos a poner cuántas veces ha quedado embarazada y si todos están vivos o no, y si ha tenido abortos, si ha tenido prematuros, si hayan habido embarazos ectópicos, y luego viene la revisión técnica por sistema. Y esto vamos a ver todos los sistemas: piel, cabeza, ojos, oído, nariz, cavidad oral, cuello, ganglios linfáticos, mamas, el sistema respiratorio, la columna vertebral, el cardiovascular, el gastrointestinal, el recto llano, el hígado y vaso, los riñones, la vejiga, los genitales masculinos, el ámbito sexual también, el músculo esquelético, el sistema nervioso, el neuromuscular, el hemático, el endocrino y el estado mental. Ya en el examen físico, los signos vitales, ¿verdad? Y la apariencia general, que es el sexo, y vamos a poner paciente, por ejemplo, femenino con edad cronológica aparente. La edad cronológica aparente es la edad que nosotros le calculamos a una persona. Lo vamos a comparar con la edad que nosotros calculamos y la edad real. Por ejemplo, hay enfermedades que hacen ver más mayores a las personas. Entonces podemos poner paciente femenino con edad cronológica aparente de 64 años, pero antes hemos dicho que tiene que 48. El estado de salud, de nutrición, el corporal, la talla, peso, etcétera. También tienen que ir los exámenes prácticos por sistemas, o sea, la piel, cuál es el color, la textura, la cabeza, la forma del cráneo, los ojos, los oídos, y vamos a inspeccionar todo, ¿verdad? En el examen físico. Luego se va a hacer un resumen, que les mencioné que era el resumen clínico, que es anotar el sexo, la edad, el tiempo de estancia hospitalaria, los estados de conciencia, estado de salud, medio ambiente contributorio, apariencia general, color de piel, etcétera. En el comentario consiste en hacer un análisis clínico exhaustivo sobre la patología del paciente, es decir, interpretar los síntomas y signos que adolece el paciente. También los diagnósticos diferenciales, el diagnóstico que está ahí, la firma y sello de responsable de la historia, ¿verdad? Entonces esto sería una historia clínica completa. Para no hacer muy largo, lo he escrito así a la ligera, pero en otro video les puedo mostrar un ejemplo de cómo se hace
y cómo sería la entrevista, ¿verdad? Como les dije, la anamnesis, que es el interrogatorio con la hace a la persona, debe ser claro y sencillo, o sea, con palabras que la gente nos entienda. Y hay unos datos que ustedes preguntarán para qué tanto. Pero, por ejemplo, en el caso de la religión, se sabe que los testigos de Jehová no aceptan transfusiones sanguíneas. Entonces, si el paciente necesita una transfusión, habrá que pedir el consentimiento, ¿verdad? También entre los hábitos tenemos que saber si cuánto café consume, porque si llega con insomnio y resulta que toma mucho café, puede ser ese el problema. Tenemos que saber también si es alcohólico, los medicamentos que toma. En el ecológico, los trabajos que ha tenido, a veces hay trabajos que determinan la enfermedad. Por ejemplo, si trabaja en alguna fábrica y está intoxicado o algo, si tiene, si es peligroso o si es sentado, pues al sedentarismo, recuerden. También la condición del hogar nos es importante, porque si la casa es de adobe, puede que hayan chinches y entonces puede ser que de ahí provenga alguna enfermedad cardíaca. Entonces todo eso es muy importante, también lo de la familia, porque podemos ver las cosas hereditarias, ¿verdad? Y bueno, hasta ahorita eso es todo, ha sido algo muy general. La historia clínica es algo muy complejo que no se debe tomar a la ligera, poner los datos que realmente son en la inspección física, en el examen físico, los signos y síntomas del paciente, la frecuencia cardíaca, los pulsos, las respiraciones, poner la que es, no inventarlo. Y si no podemos tomarlo, pues ser sinceros y decirle a nuestro superior: mire, no escuché, por ejemplo, la presión arterial, no escuché bien. La puede volver a tomar o la puede tomar usted, porque no vamos a ir a inventar, es la vida de un paciente, ¿no? También las respiraciones, puede ser que la persona tenga disnea o una respiración profusa y nosotros le ponemos la normal. No es de inventar, ¿verdad? Así que, bueno, más adelante les voy a hacer un ejemplo de cómo se hace con datos de algún paciente, para que veamos bien el ejemplo, ¿no?